Tengan buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y sean bienvenidos en esta tarde a la casa de Dios, en el cual vamos a cantarle, vamos a predicar de su palabra. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, vamos a cantarle, vamos al himno número 229. Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió. 229. Le cantamos al Señor en esta tarde, en este día domingo, 18 de julio. Vamos a cantarle al Señor. Un día el mundo dejaré, a la dorada playa iré, llegando al cielo cantaré. Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, paso a paso me llevó, al final de la jornada a los ángeles diré, Cristo mi camino guió. Y desde el cielo al revisar a mi terrestre caminar, seguro estoy que ha de probar, Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, paso a paso me llevó, al final de la jornada a los ángeles diré, Cristo mi camino guió. Mi senda aquí enderezó, las sombras negras me quitó, mi corazón él transformó, Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, paso a paso me llevó, al final de la jornada a los ángeles diré, Cristo mi camino guió. Bien, oramos. Señor, gracias. Gracias porque esta tarde podemos venir a tu casa nuevamente, dedicando este tiempo para ti. Padre, te ruego por aquellos que, a pesar, Señor, quizás de las enfermedades, los problemas de la vida, estamos en tu casa. Te ruego por aquellos que también aún, Señor, no se acercan y no quieren entregar su vida a ti. Te ruego, Espíritu Santo, que obres en sus vidas, en sus corazones, que ellos un día puedan rendirse delante de ti. Te pido también por las alabanzas. Señor, las entregamos en tus manos. Esto es para honrar tu nombre. También, Señor, que tu palabra sea de alimento espiritual para nosotros, el cual necesitamos en esta tarde, Señor. Padre, ponemos en tus manos esta semana, la cual iniciamos en el mejor lugar, en tu casa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Seguimos cantándole al Señor. Sí. Dios les bendiga, hermanos. Busquemos en nuestros signarios la alabanza número 368. América será Padre. Hermano Isaac.
más atrás, la alabanza número 242. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esa vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Prenda que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esa vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esa vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Busquemos más adelante, más atrás, la alabanza número 153. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Y es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Busquemos más adelante la alabanza número 312. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá
Busquemos más atrás la alabanza número 250. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor y clavitud, ni apenas osará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, se ve un soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús, que con su gracia te sostiene y con potencia sin igual, su brazo extiende y te defiende en esa lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir luchar con nuestro capitán, en la constante el seguir sin vacilar y venceré las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús, que con su gracia te sostiene y con potencia sin igual, su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos vivos dar, pues ya los suyos gozan de su plenitud y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús, que con su gracia te sostiene y con potencia sin igual, su brazo extiende y te defiende en esa lucha contra el mal. Busquemos más adelante la alabanza número 322. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Busquemos más adelante la alabanza número 373.
Busquemos más adelante la alabanza número 389. Nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a orar. Dios bueno es. Dios bueno es. Dios bueno es mi Dios. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por habernos traído este día a tu casa. Te agradecemos por el culto de la mañana y por la palabra que nos dices. Te agradecemos por la salud con la que amanecimos, con la alegría que permanecemos. Te agradecemos, Señor, por el pan de cada día. Te agradecemos por aquel hermano que va a dar ofrenda y el que no. Bendícelos a cada uno, Señor. Bendice a aquel que necesita y al que no. En nombre del Señor Jesús, amén y amén. Se pueden sentar. Busquemos más atrás la alabanza número 80. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficios del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria,
No sé si será la alabanza de al que me ciñe de poder. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza, de la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza, de la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza, de la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza, de la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza, de la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, qué bien que estamos en la casa de Dios, finalizando este día, pues de la mejor manera, ¿verdad? Escuchando su palabra y también buscándolo, ¿verdad? Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 38 al versículo 41. Marcos, capítulo 9, 38 hasta el versículo 41. Este tema de esta tarde se llama ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Debemos de cuidarnos en tener, o mejor dicho, tenemos que tener mucho cuidado en tratar de no imponer un criterio propio para servir a Dios. Todos tenemos diferentes opiniones, diferente o en torno a cualquier área de la vida, pero tenemos que cuidarnos de imponer un criterio propio para servir a Dios. Marcos, capítulo 9, versículos 38, y leemos hasta el versículo 41. Leamos todos. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos,
porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a discernir esta palabra, a comprenderla, a aplicarla, pero también, Señor, a enseñarla a los demás. Te ruego, Señor, que quites de nosotros toda raíz de amargura, quizás toda mala forma, Señor, de hacer las cosas. Quita de nosotros todo egocentrismo, quita de nosotros, Señor, toda altanería, para que podamos servir más a tu obra, no solo en este lugar, sino en cualquier lado del mundo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, la obra de Dios es grande. Dice Jesús en una ocasión, dice, pedid, ¿verdad? Para que haya más obreros, para que haya más, porque dice, a la verdad, dice que la obra es grande, mas los obreros son pocos. Y cuando hablaba Jesús de estas cosas, decía, orad al Señor de la mies, o sea, de la viña, del lugar para trabajar, que envíe más obreros. Porque eso es de lo que carecemos en las iglesias. ¿Sabe? A veces usted puede ver una cantidad grande de personas, no necesariamente en nuestra iglesia, sino en cualquier iglesia que usted pueda estar, puede haber una cantidad grande de personas, pero no todos realmente son obreros. Una cosa es servir a Dios y otra cosa es ser obrero de Dios. Porque ser un obrero tiene que ver con el hecho de hacer la obra de Dios de una manera incondicional, no importando las condiciones. Servir a Dios se puede servir también desde algún punto de vista determinado. Yo puedo decir, yo sirvo a Dios, por ejemplo, en mi casa. Yo sirvo a Dios en el lugar de trabajo. Y está bien. Pero cuando hablamos de obreros, un obrero es alguien que se somete a su Señor. En este caso, a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que los discípulos realmente no comprendían directamente. Su mente no estaba todavía, no había llegado a la comprensión de lo que era verdaderamente seguir a Jesús. No habían llegado ellos a esa madurez espiritual de saber a quién, o mejor dicho, cómo cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo. No sabían, no conocían. Ellos más bien sentían que pertenecían a un club, a un grupo selecto, a un grupo determinado, pero no tenían muy bien presente en su mente cuál era la misión que Jesús les había puesto. Por eso es que Jesús los llama y les enseña. Y cuando está enseñando dice que los llamó y durante algunos creen que alrededor de 3 años duró el ministerio de Jesús acá en la tierra. Y realmente podría ser más o menos ahí. Pero lo cierto es que Jesús los llama y los comienza a instruir. Y entre todas las instrucciones que había, una de ellas era esta precisamente: hacerles entender de qué lado estaban ellos, hacerles comprender que conocieran la misión a la cual Jesús los estaba preparando. La misión de ellos no se terminaba cuando Jesús ascendiera a los cielos, fuese crucificado y ascendiera a los cielos. La misión de ellos comenzaba en ese momento que habían sido llamados, pero tendría un cambio muy grande cuando Jesús ascendiera a los cielos, porque ya se iban a quedar físicamente solos. Aunque Jesús les dijo de que les convenía a ellos que Jesús se fuera, les dice, os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Consolador, el cual yo dejaré para que Él os guíe a la verdad. Entonces, la misión de los discípulos, o mejor dicho, la misión de nuestro Señor Jesucristo, ellos no la habían comprendido.
Veamos cuál era la inmadurez, porque los discípulos eran un tanto inmaduros. Cuando una persona pelea por, o mejor dicho, se aferra a ciertos criterios personales, entonces podríamos hablar que es una persona inmadura. Y mire la inmadurez que había en los discípulos. Veamos ahí mismo en Marcos 10:13, ahí cerca, ahí donde estamos leyendo. Marcos 10:13. Mire la actitud de los discípulos. Era una actitud un tanto difícil porque había cierta arrogancia en ellos. Recordemos que como seres humanos ellos cometían errores. Y por eso es que estaban siendo instruidos por Jesús. Marcos 10:13. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos los reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En algo sí podemos estar de acuerdo, en que Jesús permitía que los discípulos cometiesen diferentes tipos de errores en el día a día, y Jesús retomaba esos errores, los ocupaba esos errores y enseñaba algo. Porque si también los discípulos no hubiesen intervenido para evitar que trajeran a los niños a Jesús para que los tocase y los bendijese, entonces Jesús no hubiese utilizado esta parte para demostrar que de los niños es el reino de los cielos. Entonces, pero veamos nosotros la inmadurez completa que había en los discípulos. ¿Cuál inmadurez? Porque ellos sentían que pertenecían a un grupo en el cual celosamente guardaban. Me atrevería a decir que cuando Jesús fue crucificado, o mejor dicho, desde que fue arrestado, pues básicamente Jesús tuvo, o mejor dicho, los discípulos tuvieron un grave, quizás una especie de shock. O sea, entraron en una mentalidad de no saber qué hacer, porque cuando Jesús fue arrestado, la idea de ellos era: Jesús es el libertador del pueblo de Israel. Cuando hablaban ellos que Él es el Mesías, entonces los discípulos y los judíos esperaban ser libertados o liberados de la opresión del Imperio Romano. Entonces, cuando Jesús se les presentó a ellos, y la mayoría del pueblo de Israel consideraban de que Él era el Salvador, pero de la opresión de los romanos, pero cuando Jesús les hace entender que la misión de Él va mucho más allá, no darles libertad exclusivamente del Imperio Romano, sino que darle una libertad a cada uno individual de una manera espiritual, pero también real, física, diariamente. Y no solo eso, sino que entregarles la salvación. Entonces, cuando los discípulos, pero los judíos también se dan cuenta de la verdadera misión de Jesús, muchos se desmotivaron. Entonces, acá nosotros vemos la actitud de los discípulos. Parecía que era una actitud un tanto arrogante en el hecho de autodefender el grupo. Por eso le decía, cuando Jesús fue arrestado, probablemente ellos se decepcionaron de tal manera porque dijeron: ¿y este es el Salvador? ¿Y este es el Mesías? Ahora lo están crucificando. Pero no habían entrado en razón en el hecho de recordarse que Jesús se los había advertido, que Él iba a ser entregado a los judíos, lo iban a arrestar y posteriormente lo iban a crucificar. Entonces ellos no habían comprendido bien. Para que ellos entendieran de mejor manera, Jesús comenzó a utilizar cada uno de los errores que ellos cometían. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Nosotros cometemos errores todos los días. Jesús utiliza ese tipo de cosas para recordarnos y enseñarnos que en cuanto más le fallamos, más lo necesitamos. En cuanto más me equivoco, yo reconozco o debo reconocer y debo ser humilde en el hecho de saber que más le necesito. Entonces, la actitud de los discípulos tenía que definirse de qué lado estaba. Estaban del lado de Cristo en la misión de Jesús, en en el trabajo que Jesús les había pedido hacer, porque cuando Jesús los llama, le dice: venid a mí y os haré pescadores de hombres. Y dice que inmediatamente los discípulos, dejando las redes y dejando todo, le siguieron. En eso creo que ellos estaban bien decididos.
El problema es que no habían llegado todavía a comprender qué era lo que Jesús les pedía. Por eso es que ellos se comportaban de esa manera. Veamos el versículo 38. Estoy en Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Mire, cuando hablamos de la obra de Dios, podemos hablar que debemos de tener un especial cuidado en no imponer un criterio propio. Un criterio propio es una opinión personal. El problema de hoy en día con la mayoría de iglesias es que imponemos cargas. ¿Sabía usted que, por ejemplo, en algunos otros países, y quisiera obviar directamente el lugar, pero sí yo creo que más de alguno tenemos algún familiar en algún país fuera del nuestro, y creo que nos damos cuenta que en muchas iglesias, para que usted, algunas iglesias le llaman, mire, para que usted tenga la oportunidad de servir a Dios en diferentes ministerios, sobre todo en la mayoría de ministerios que son visibles. ¿Cuáles son los ministerios visibles? Los que usted puede ver constantemente, que las personas están sirviendo a los demás dentro de una iglesia. Podríamos hablar de las personas que colaboran en el ministerio de alabanza o en la dirección de los servicios o en las predicaciones, o que mire, están en un ministerio que todo el mundo ve a las personas. Entonces, siempre en todas las iglesias usted va a ver una cantidad o un listado de normas de convivencia dentro de los ministerios. Pero también en esas normas existen algunas imposiciones. ¿Sabía usted que en algunas iglesias usted no puede tener la oportunidad de cantarle al Señor o de dirigir o de servir en un ministerio X de la iglesia si no participa de alguna manera casi obligada de sus ofrendas o sus diezmos? ¿Sabía usted que eso sucede en algunas iglesias? O sea, ¿sabía usted de que si no participa abiertamente, mire, si usted no colabora, si usted no diezma, si usted no ofrenda, no puede participar en ese ministerio? Hermano, piense, ¿cómo haríamos nosotros acá en la iglesia? ¿Cómo haríamos? O sea, si nos portáramos de esa manera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no imponer criterios personales. Porque un criterio personal es cuando yo digo, mire, para que usted pueda servir a Cristo. Claro, todos sabemos y hemos sido formados en eso. Una persona para estar en un ministerio determinado necesita cumplir por lo menos algunos requisitos. Uno de los requisitos es haber aceptado a Cristo, obviamente, y haber sido bautizado. Dos criterios, o dos requisitos, mejor dicho, necesarios. ¿Por qué? Porque también el apóstol Pablo recomendaba a Timoteo y le decía: no admitas, dice, a los nuevos en la fe. Hay una palabra que utiliza ahí, se me ha ido de la mente, pero está hablando de una persona novata, una persona nueva en el área espiritual. Hay ciertos ministerios que son muy delicados dentro de las iglesias. Y no puede tampoco usted venir y tomar a una persona que es recién convertida en el evangelio, porque a lo mejor no está preparada, no tiene la madurez espiritual. Entonces tenemos que estar seguros en eso. Para servir a Dios hay ciertos requisitos que todas las iglesias piden. Pero en eso tenemos que tener un balance y un especial cuidado, sobre todo los pastores, de no imponer un criterio propio. Yo les digo, mire, hace muchísimos años el pastor fundador mencionaba de casos que se daban dentro de la iglesia. Y esto lo digo porque él mismo lo dijo. Y ya he sabido de muchos que hemos estado y salimos de la iglesia central. Y él decía, ponía un ejemplo X de algún ministerio. Decía, mire, que si usted no viene con los zapatos de tal color, no puede servir. No puede traer zapatos blancos a este ministerio. Tiene que ser de tal color, por decir algo. Allá en el Tabernáculo Central, uno de los ministerios, ministerio de cuna o ministerio de acomodación o ministerio de escuela bíblica,
Y tiene que tener el uniforme de tal color, porque si no, no puede servir a Dios. Y a veces la gente con el entusiasmo y el compromiso de servir a Dios. Claro, no puede venir una persona y un trabajo de muchísimos años dentro de una iglesia, desbaratarlo solo por un capricho. Solo porque no quiere someterse, o a lo mejor porque sencillamente quiere ir como le da la gana. O sea, tenemos que tener un balance. Las iglesias ponen algunos requisitos. Y la persona que quiere servir a Dios, pues debería de cumplir los requisitos. Pero tenemos que tener especial cuidado, porque ahí existe lo que los discípulos, ellos consideraban como una imposición. El hecho de decir, si no sos de los nuestros, así hablaban los discípulos, así lo expresaban, mejor dicho, así ellos lo afirmaban. Si no eres de los nuestros, no eres de nuestro grupo, entonces no no estás de parte de Dios. Eso es lo que ellos consideraban. Y nosotros acá como iglesia tenemos que saber que la misión de Dios, o que Dios ha puesto en la vida de muchísimas personas y muchísimos líderes y muchísimas iglesias, es la misma visión. Mire, lamentablemente a esto podríamos llamarlo como una especie de celo ministerial. ¿Sabía usted? Nosotros cuando manteníamos casas de oración, teníamos casas de oración, recuerdo alrededor de 4 o 5 casas de oración. Recuerdo que en una de ellas específicamente, nos pasó en varias, pero en una de ellas, en una de esas casas de oración específicamente, existían otras iglesias que trabajaban tenían un método de trabajo, ¿verdad? Similar al nuestro. No de salir a evangelizar como nosotros lo hacemos, sino similar al de las casas de oración. Entonces, ¿y qué pasaba? Cuando la reunión de nosotros se hacía el sábado por la tarde, a X hora, a las 4 o 5 de la tarde, yo recuerdo que se quejaba conmigo la persona, el encargado de la casa de oración, me decía, mire pastor, es que fíjese que, mire, allí todos nos conocemos, la mayoría somos familiares, y entonces la reunión la hacemos a las 4 de la tarde. Entonces, cuando se dieron cuenta los otros hermanos de otra congregación, ¿qué hicieron? Se pusieron a la misma hora que nosotros. Y yo le digo, no tengamos problema, le digo. Si aquí no estamos para pelear, el problema es que no hemos comprendido cuál es la gracia de Dios, o mejor dicho, cuál es la misión de Dios. No hemos entendido quién es el verdadero enemigo. Si el verdadero enemigo no es la otra iglesia, no es el otro ministerio, no son los otros servidores, no son las demás congregaciones. El verdadero enemigo a derrotar es Satanás a través de todas las cosas que hace, evitando que el evangelio siga llegando a los corazones. Pero a veces el creyente, de una manera equivocada, se vuelve un instrumento, una herramienta de Satanás. Tanto así es que se proyecta como algo personal. ¿Y sabía usted que eso está aún hasta dentro de los pastores? Yo he tenido situaciones, no problemas ni pleitos, porque los pastores no nos peleamos. Las ovejas no son nuestras, son del Señor. Que nosotros debemos de pastorearlas, eso sí. Debemos de cumplir nuestra misión, de darles el buen pasto a las ovejas y de permitir que las ovejas sean restauradas y que el evangelio siga siendo predicado. Entonces, yo recuerdo haber tenido dificultades, no pleitos, no discusiones, sino que sencillamente desavenencias, es decir, no concordamos en algunas ideas. Y eso hace muchos años, por eso lo digo. En que muchos querían imponer su criterio. Pero ¿cuál era todo el objetivo de ese criterio? De predicar el nombre de la iglesia. Y allí sí no concordamos, ¿ves? Porque a nosotros no nos han mandado a predicar un nombre de iglesia. A nosotros nos han mandado a predicar el evangelio. Y estaba la imposición que si usted quiere pertenecer al grupo, no, pues entonces no, disculpe hermano, pero yo no tengo ningún problema. O sea, a mí no me han mandado a cerrar la iglesia. Es más, al contrario, ustedes queriendo cerrar las iglesias para hacer un evento X y las almas perdiéndose.
¿Y cuál es el objetivo de cerrar las iglesias para un evento X? Predicar un nombre, con la idea de otra cosa. Y por eso, ahora, ¿permaneció la visión de esas personas? No permaneció. ¿Por qué? Porque no era de Dios. El trabajo en las iglesias es un trabajo muy importante, pero yo tengo que tener mucho cuidado en no imponer mi criterio personal. Yo recuerdo que hace muchísimos años veníamos trabajando con el Ministerio de Bartolinas y mire, no fue ni problema de un permiso X porque extendían un permiso de parte de las autoridades. Y nosotros no pudimos seguir. Ahora, ¿por qué no pudimos seguir? No fue problema de que no nos extendieron un permiso, no, fue alguien que bloqueó. Porque lo que esa persona predicaba era el nombre que los representaba. Y sencillamente se cerró y dijo, no, ustedes no, vamos a ir nosotros. Está bien, dije. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. No imponer criterios personales. Siempre va a existir gente así, que le va a bloquear a usted. Que usted va a estar con todas las ganas de hacer las cosas bien, de servirle a Dios. Y siempre va a haber alguien que le va a poner un paro y le va a decir sencillamente, se tienen que hacer de esta manera las cosas. Entonces le bloquea. Y eso causa una decepción en muchos y una deserción. Es decir, desisten de seguir. Muchos creyentes han tropezado en ese tipo de situaciones. Que porque alguien les bloqueó en su ministerio, que porque alguien llegó y les habló algo o inventó algo o utilizó Satanás hablándole ciertas cosas que no debía de hablar. Lo que nosotros conocemos, mire, fue y le calentó la cabeza, es decir, le habló muchas cosas a sabiendas que estaba sirviendo de piedra de tropiezo. Entonces veamos lo que dice el versículo 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Es decir, Jesús siempre estaba recordándoles por qué se lo prohibieron. Porque ellos pensaban esto, mire, con todas las de la ley, porque pensemos de esta manera. ¿Acaso Jesús no era el que estaba formándolos a ellos? Claro que los estaba formando. Y qué emoción para ellos, para los discípulos, ¿verdad? Y qué motivación más grande el hecho de decir, mire, si es que nosotros estamos con el Maestro, porque así le decía, nuestro Señor, el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, Él nos está instruyendo, Él nos está enseñando. Entonces llegó un momento que para ellos la misión que estaban cumpliendo se volvió tan terrenal, porque ellos lo vieron como algo terrenal. El hecho de decir, aquí solo somos nosotros. Si existe otro por otro lado que predica en su nombre, a ese entonces no es permitido. No tiene el permiso usted. Yo siempre he dicho algo. Cuando uno se dedica a agradar a los hombres, no va a agradar a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de agradar a Dios y no a los hombres. Si yo quiero agradar a los hombres, hay maneras como hacerlo. Pero a nosotros no nos debe interesar agradar primero a los hombres, sino a Dios, porque Él nos ha llamado. Si yo quisiera agradar a los hombres, yo les dijera con todas las de la ley, hermanos, ¿qué dicen ustedes? ¿Verdad que el domingo en la tarde da mucho sueño y dan ganas de irse a comer un par de pupusas allí por Olocuilta? ¿Verdad que sí, hermano? Sí, pastor, y si quiere lo invito en la tarde. Pues entonces cerramos el culto en la tarde. Si yo quisiera agradar a los hombres. Ahora, pastor, pero entonces significa de que venir a la casa del Señor por la tarde, un domingo, es agradar a Dios. Pues al menos esa es la visión que Dios nos ha dejado hasta hoy, hermano. Que Dios la vaya a cambiar, no lo sé.
pero hasta hoy no la ha cambiado. Entonces usted dice, mire, si yo trato de agradar a los hombres, entonces me meto en problemas con Dios. Por supuesto que sí. Porque terrenalmente, y si Jesús hubiese pensado como ellos pensaban, y ya le dije, la manera mejor de descubrir cómo los discípulos actuaban, lo dice Marcos 10:13, que ya lo leímos. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Es decir, estaban como de una manera, no se le acerquen al maestro, por favor, a los niños, ¿verdad? Vayan por allá, vayan a molestar allá, ustedes no son admitidos aquí. No era eso. O sea, vea la manera, la mentalidad. Porque algunos tenemos ese garbo, y lo hablo, hermanos, con conocimiento de causa. Yo tenía conocimiento de algunos compañeros en el área de misiones, pastores de iglesias o de misiones, que claro, no se trata de hablar en mal de nadie, pero que llegaban a imponer ciertas cosas dentro de las iglesias, hermano. Que mire, poco faltaba decirle a Jesús que se apartara de allí, pues también. A ellos poco le faltaba. Pero criterios personales. Criterios personales. Y tenemos que tener cuidado porque a veces el tropiezo, mire, y yo les decía hace unos días, hermanos, ¿cómo es posible que todo mundo venga a la casa del Señor, o al menos eso es lo que hacemos, venga a la casa del Señor, o hablándoles del Evangelio, o empujando la obra de Dios, y que venga alguien a desbaratar el trabajo? Que venga alguien que lo que hizo con las manos lo deshace con los pies. O sea, yo creo que errores cualquiera lo comete, hermanos, pero cuando hablamos de errores, una cosa es errores a veces que están en nosotros y que inconscientemente hacemos, o que de una manera abierta nosotros seguimos haciendo porque nos empeñamos en seguir con nuestra necedad, y no podemos ser así. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Cuando Jesús le dicen esto, Él les dice, no se lo impidan. El hecho de que no sean parte del grupo del cual andamos acá, les dice eso a ustedes no los obliga. Y a ustedes yo no los he mandado, les dijo Jesús. Claro, se los dijo de otra manera. Pero yo a ustedes no los he mandado a guardar celosamente el grupo de ustedes. Yo los mandé a predicar. Si predican los demás, vea lo que dice. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Por eso el tema se llama, ¿de qué lado estás? Allá en un momento también se lo comentaron a lo que era a Moisés. Y esa cita bíblica sí se la debo, pero entiendo yo que está en Números. Habían dos colaboradores de Moisés que también sobre ellos cayó el Espíritu de Dios. Entonces de repente ellos comenzaron a profetizar, que profetizar significaba que en algún momento el Espíritu de Dios venía sobre ellos y ellos comenzaban a hablar, a predicar, a dar a conocer las buenas nuevas, la misma escritura. Entonces eso le llamaban profetizar. Entonces llegaron dos jóvenes y entre ellos llegó Josué y le van a decir a Moisés, fulano y fulano están en el campamento y están profetizando. ¿Quieres que vayamos? Y no se los permitamos que lo hagan. Y Moisés, vea, se le queda viendo a Josué. Pienso yo, mire, yo me imagino tantas cosas cuando leo, pero yo imagino que se le quedó viendo a Josué, vea. Y le dijo, ¿verdad? ¿Y tú qué tienes contra mí? Le dijo.
¿Por qué? Bueno, ¿qué no hiciera yo? Le habló más o menos estas palabras. ¿Qué no hiciera yo porque todo el pueblo profetizara? ¿Tienes celos tú de mí? O sea, y eso es lo que a veces los pastores quisiéramos. Mire, a veces cuesta formar la gente en los ministerios. Años, tarda años, hermano. ¿Y cómo son las cosas? Que después de años de formar a alguien en el ministerio, facilito se tropieza. O ya no quiere seguir adelante. O se va. El problema que tienen muchas empresas. Empresas que contratan personal que no está calificado, que no está bien, quizás no tiene digamos, esa experiencia que ellos necesitan, pero ellos la mandan a capacitar al personal e invierten buenos recursos en capacitar ese personal, y que cuando ya están bien capacitados, viene por allá otra persona, otra empresa, y se los engatusa, dicen ahí, o se los convence, y mira cuánto gana, $300. Hoy 360 con el aumento, vea. Y solo eso te paga tu jefe. Sí, fíjate que, y ahorita hace poquito una capacitación, pero con eso me he dicho que van a pagar los 400. No, hombre, yo te doy 600, monos. Y así pasa dentro de las iglesias. Hermanos, hermanas que por años estuvieron formándose en el ministerio, diferentes ministerios. De la nada, alguien le dijo de unas cosas, o se desanimaron, o se metieron en problemas, o sencillamente ya no quisieron seguir y se quedaron. El objetivo de las iglesias es trabajar. Pero a veces existen personas que bloquean, imponiendo sus criterios personales. ¿Y cuáles son los criterios personales? Mire, es tan complicado trabajar de esa manera, porque con sus hijos usted lo puede ver. Si sus hijos se portan bien, usted los premia. Y si se portan mal, los castiga. Pero llega un momento cuando usted los ha castigado, también hay que restituirlos, pues. Porque no se trata solo de castigo, pues. Cuando ellos ya aprendieron la lección, ellos también necesitan de parte de sus padres también que los padres demuestren el afecto. Si no, por eso se van formando un montón de situaciones dentro de los hogares. Entonces, dentro de las iglesias es complicado. Una persona que anda portándose mal, que anda dando mal testimonio, ¿qué haría usted? Usted como pastor, vaya, usted póngase en el lugar del pastor, o de un pastor, no exclusivamente acá. ¿Qué haría usted? No, hermano, siéntese usted, váyase a la última mesa, a la última silla, a la última banca, si fueran bancas, y usted está en disciplina hasta que Cristo venga. No, hombre, el otro hermano da gracias a Dios que usted le dio chance de irse al mundo. Pero pastor, tiene que haber una disciplina. Sí, claro. Pero usted le dice, entonces no, mire, siga haciendo lo que usted está haciendo y siga viniendo y siga sirviendo. Y todo el montón de críticas de todos los demás. Ya vio, el pastor le dio permiso de andar pecoreando y ahí está tranquila la persona. O sea, se da cuenta que no se queda y no se sale bien. Es una cuestión bien delicada. Por eso pedimos la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo. Y eso lo digo porque es necesario. En 14 años de ministerio nos ha pasado una y otra vez y nos sigue pasando. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, todo el tiempo. En 14 años, y no me estoy quejando, solo estoy contando lo que sucede. Personas con todo el deseo de servir a Dios y un tropiezo hubo. Y una mala mirada o alguien
le dijo algo o algo sencillamente está bloqueando su vida. Es terrible, hermano. Es terrible, pero tenemos que saber de qué lado estamos. Tenemos que entender de qué lado estamos. ¿Estamos en el lado de bloquear el trabajo para el Señor? No. Es difícil, pero Jesús les dice, no se lo prohibáis. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, tenemos que comprender que no todas las personas pensarán como nosotros. Que cada quien va a hacer las cosas diferentes. Pero que a usted y a mí no nos mandan a bloquear la obra de Dios. Nos mandan a trabajar. Y que en su momento, si servimos de piedra de tropiezo para alguien, también Dios, o al menos a Dios le vamos a dar cuentas. Por eso le digo, el trabajo de las iglesias es un trabajo delicado. Usted con su actitud puede terminar sacando de la obra de Dios a una familia. Y el problema es que a veces, a sabiendas de que lo que estamos haciendo va a terminar sacando una familia del evangelio, lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo. Y no nos interesan las almas, no nos interesa la gente, no nos interesa el ministerio, nos interesa nuestra misma persona. No, es que mire, es que a mí me pasó esto. Es que a mí se me ocurrió, es que yo tenía ganas, es que yo quería hacerlo. Es que mire, yo así me siento bien. Y no tenemos cuidado, hermanos. Por eso le digo, ¿de qué lado estamos? Tenemos que razonar. ¿Estamos del lado del enemigo? ¿Estamos ayudando al enemigo a que las almas se pierdan? ¿O estamos en la obra de Cristo? No estamos, oiga bien, no estamos para, está bien hermana, siga mal, siga haciendo lo que usted quiere. No, se trata de, en cierta manera, hacerle entrar en razón. Y que a través del Espíritu Santo, la persona sea regenerada en el Evangelio. Porque todos cometemos errores, ¿o no es así, hermano? Todos fallamos. Pero se trata que a través de la obra del Espíritu Santo sean regeneradas en el Evangelio. Pero si yo me pongo a bloquear a la gente, si me pongo a poner un criterio propio. Decía en el Antiguo Testamento, allá en los días de Moisés, había reglas difíciles. Por ejemplo, a los hijos que no se sometían a sus padres. Y llegó un caso de una madre de familia que llevó a su hijo y se lo llevó a Moisés. Mi hijo es glotón. Le dijo todo lo malo que hacía el hijo. No hace caso, todo eso. A ver dónde está. Es bien grandote, ¿ve? Más alto que la señora. Vaya. Entonces los mismos padres que lo llevaron son los primeros que le van a tirar las piedras y lo apedrearon. Es que así eran las cosas en el Antiguo Testamento. Claro, hoy en día se acabarían las piedras de todo el mundo, ¿verdad? No alcanzarían las piedras, ¿verdad? Ahora, usted dice, pastor, pero tiene que haber disciplina. Sí tiene que haber disciplina. La disciplina no la imponen los hombres, la pone Dios. Mire, yo se lo he dicho. Cuando una persona no hace lo que Dios le agrada, despreocúpese. Dios se encarga de todo, hermano. Claro que uno como ser humano no le dan ganas, ¿verdad? Ay, yo quisiera hacer pistola, ¿verdad? Para dejarle ir, ¿verdad? 3 tiros de un solo. O sea, ya ni siquiera ser juez, no, ya quiere ser la pistola usted. Para justiciar a la persona por las cosas que hace. Deje que Dios haga
lo que él tiene que hacer y usted haga lo suyo. Entonces los pastores somos responsables de que los creyentes cometan errores de ninguna manera. Aquí el evangelio que predicamos es el evangelio de agradar a Dios. Es el evangelio que predicamos. Obviamente de la salvación. Pero de trabajar para el Señor. Si alguien no se somete a lo que Dios quiere, pues ya Dios se encargará, no se preocupe. Ya Dios se encarga. Y ha sido así por 14 años, que son los años que tiene esta iglesia. 14 años, hermanos. 14 años en donde su servidor nunca, oiga bien, nunca le ha dicho a alguien, por favor hermano, por favor hermana, usted retírese de la iglesia. Nunca lo hemos hecho. O mire, quítese la corbata, por decirle algo, de servidor X, de cualquier ministerio. O quítese el uniforme, por decir algo. O mire, usted ya no está en tal ministerio. No, nunca lo hemos hecho. Entonces, ¿qué ha pasado, pastor, este tiempo atrás? La gente se ha ido alejando. Su misma manera de hacer las cosas se han ido haciendo a un lado. Entonces, ¿qué hacer con esa gente? ¿Los terminamos de sacar? No. Es que ese no es nuestro papel, hermano. Es que el papel de los pastores es de restituir a la oveja descarriada. O sea, de enmendarle, de ayudarle, de fortalecerle, de darle buen pasto, de alimentarle. Pero muchos pastores parece que nos han dado el papel, o creemos que nos han dado el papel de carniceros. ¿Vea? Ah, no, este ya no produce, venga, de una vez el cuchillo. No, no es así. A volar cabezas, dicen en otro lenguaje, ¿verdad? Si nosotros lo hiciéramos, estamos compitiendo contra nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el juez. Hay una parte que dice la Escritura: no juzguéis nada antes de tiempo. ¿No le llama a usted mucho la atención algo? Vea en la parte en la que estamos leyendo. Estamos en Marcos 9:38 al 41. Pero seguido de eso está sobre las ocasiones de caer, en la misma enseñanza que Jesús dio. Entonces dice en el 42: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te sentar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y ahí va explicando después Jesús. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿De ser un tropiezo para los demás? ¿De ser una piedra de tropiezo para que la otra persona no le sirva al Señor? ¿De impedir que el evangelio avance? Yo le digo, a mí a veces me da, no sé, me bloqueo en la mente porque yo digo, mire, y una vez, esto fue hace muchísimos años ya. Una vez una persona me dice en aquel entonces: mire, pastor, yo vi que mi hijo, mi hija, no sé, una criaturita de la iglesia, viera que se porta mal. Y yo, como sé que le gusta ir a la iglesia, yo lo castigué. Ay, ¿cuál fue el castigo, hermano o hermana? No, mire, yo le dije, no vas a ir a la iglesia. Ay, dije, hay que peinarlo, ¿eh? O sea, ¿entiende el lenguaje? O sea, así como le digo, porque a veces uno, ay, dijo, no sabe de qué lado está tú. Con que cuesta traerlos al evangelio, traerlos a Cristo, traerlos a la iglesia, y usted impidiéndoselo, imponiéndole como castigo. Ese no es el castigo. Castigo es que usted le diga, mira, teléfono no, y regale ese teléfono. Vaya, ese es castigo. Aunque después usted se lo saque otra, vaya, pues te voy a comprar otro, porque así sucede uno como padre, vea. A veces es algo alcahuete, vea.
Y usted enojado, no, no va a jugar. Y ¡pum! Quebrado el teléfono. Ah, los 3 días más. Y como vos me lo quebraste, ay, uno, vaya, pues te voy a comprar otro. O te voy a ir a fiar uno, ¿verdad? Uno así es, ¿verdad? Pero a veces damos ciertas cuestiones, hacemos situaciones en las cuales hacemos peor. No, no estamos del lado de Dios, estamos afectando la obra de Dios. Entonces, ¿de qué lado estamos? Tenemos que pensar bien. Nuestra actitud, nuestro testimonio, saber de qué lado estamos. Estamos del lado de que las almas se salven, se sigan restableciendo, que las iglesias prosperen y crezcan abundantemente y hagan mejor el trabajo de Dios. O en el caso del enemigo, que siempre está bloqueando, que siempre está batallando contra la obra de Dios, que siempre está metiendo cizaña, dice ahí. Es una persona tóxica, así es es las palabras que hoy en día utilizan. Es una persona tóxica donde, mire, con usted no se puede hacer nada. Y hemos tenido ese tipo de experiencias también. Personas que usted le busca de una manera, de otra manera y de ninguna manera. Pues yo así soy, así nací, así me voy a morir. Vaya, o sea, no se puede trabajar con esa gente. Y gente que también sí se somete mucho para que las cosas de Dios se hagan mejor. Es ahí donde el ego de la persona desaparece y se pone a un lado. Y usted dice, bueno, a mí no me gusta, pero es la mejor manera de hacer las cosas. Y aquí en la iglesia nos ha tocado de poner el ego en muchas ocasiones. Pero yo siempre se lo he dicho, mire, el día que su servidor como pastor diga, no, los hermanos ni vienen ni agradecen que uno venga a predicar, monos, corbata afuera y búsquense otro pastor, tal vez más guapo, no, ¿verdad? Más joven tal vez, ¿verdad? Y yo, me voy y va. No, hombre, Dios mandará a alguien que haga las cosas mejor que yo. O sea, no podemos hacer que, mire, nadie hace las cosas como yo. No somos indispensables en la obra de Dios. Dios mandará a alguien. O sea, no podemos venir y encasillarnos en que se van a hacer las cosas así porque yo digo, no, estamos del lado equivocado. Tenemos que buscar el bien de la obra de Dios. Y si no, pues revoquémonos a la actualidad, ¿verdad? ¿Por qué nuestro país no ha avanzado mucho en el área financiera? Porque todos los gobiernos siempre imponen sus cosas. Yo no digo si están bien o mal. Lo único que sí le he dicho es que cada quien ha jalado y ha llevado pan para su matate. Solo para que engachen. Ahora, a veces hay algunas cosas que si están bien hechas, se tienen que seguir haciendo. Por eso le digo, si pensáramos de la manera correcta en la obra de Dios, muchos diríamos, yo la verdad que no quiero bloquear la obra de Dios. Ahora, no se trata de, miren, pastor, aquí está la corbata. No, hombre, ni se la ha comprado. O aquí está el uniforme. O aquí está, y me voy a hacer un... No, es que no es ese el sermón. El sermón es, usted está bloqueando la obra de Dios. Enderécese. Analice. Pónganse cuentas con Dios y siga adelante, trabajando. Pero no es cuestión de que, mire, ya me hizo entrar en razón con el sermón, así es que ya no voy a estar en ministerio. No se trata de eso. Se trata de que Dios nos ha mandado a trabajar para Él, a que las almas se conviertan, a que el evangelio avance, a que la obra de Dios crezca, a formar una nueva generación con nuestros niños en la escuela bíblica. A mí me gusta cuando vienen los hermanos de escuela bíblica y vienen a congregarse, porque esa es la manera, eso es lo correcto. Nos nutrimos para enseñar a los niños pequeños. Eso tiene que ser. Ahora, si yo comienzo a imponer, es muy probable que al principio pueda funcionar, pero que se pueda sostener en el tiempo, no lo creo. Entonces Jesús termina diciendo, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo,
de cierto digo que no perderá su recompensa. O sea, aquí Jesús enseña en el versículo 41 que por toda acción, aún pequeña, habrá recompensa de parte de Dios. Cualquier cosa que hacemos para el Señor, aún un vaso de agua fría solamente, tendrá su recompensa. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de Cristo? Vas a hacer las cosas bien. Y se trata de poner a Dios primero, no la persona. Yo le digo, a veces hay cosas que me incomodan personalmente. Hay cosas que me incomodan, pero yo trato de no meterme en problemas. Porque las cosas que Dios las tiene que hacer y arreglar, Él las va a arreglar, hermano. A veces a uno le dan ganas de actuar como juez, pero no me han mandado a ser juez. A veces a mí me dan ganas de, no hagamos eso. Y hay veces que hay pastores que lo han hecho y hemos visto que se equivocaron. Pero eso tenemos que tener mucho cuidado. Los padres de familia, las madres de familia, tengan mucho cuidado, porque a nosotros nos han mandado con un ministerio familiar. Usted tiene su familia, usted dirige su familia, usted interésese por ellos, de darle el mejor de los ejemplos y entrégueselos a Dios para que también ellos le sirvan al Señor. Sea parte del trabajo que se hace, no de bloquear. No sea de aquellos que, no, pero mira, la iglesia aquí, no. Si los hijos quieren venir a la casa del Señor, qué bueno, denle gracias a Dios. Que no le están diciendo, mira, llévame a Metrocentro, llévame a tal lugar. O sea, denle gracias a Dios. A veces uno dice como padre, es que vos solo la iglesia, a los hijos le dice, los regaña a veces, es que vos solo la iglesia y la iglesia. ¿Y qué tienen de diversión los niños, pues? ¿Acaso no es la iglesia, pues? Pero la obra de Cristo significa hacer las cosas correctamente. Dejad a los niños, dijo Jesús, venid a mí y no se los impidáis. Démosle un aplauso a nuestro Señor, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos esta tarde, noche ya, Señor, de día domingo. Te suplicamos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos guardes, que proteja a nuestros hijos, proteja a nuestra familia, Señor. Ponemos en tus manos esta nueva semana para que tú bendigas el trabajo de nuestras manos. Señor, pon tu mano de sanidad en los enfermos. Te ruego por aquellos, Señor, que han escuchado este mensaje, que pueda ser de edificación a cada una de sus vidas. Vamos a cantarle al Señor. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicien cosas que la pena no valdrán, afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Señor, guárdanos,
tu mano poderosa. Bendice esta semana, bendice lo que resta de este mes de julio. Protégenos de todo virus, toda enfermedad, todo accidente, Señor. Guarda nuestras vidas y la de nuestros hijos. Danos paz en nuestros corazones. Bendice sus estudios. Y ponemos en tus manos toda decisión que debemos de tomar. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y lo pedimos. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Dios les bendiga a todos.